Guzmán, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien de bien. Guzmán, te voy a pedir que si te puedes presentar. Bueno, yo soy Guzmán Montgomery, soy actualmente el jefe del departamento de Big Data en Albion y también trabajo como consultor y analista externo en Football Data Agency, que es una consultora argentina. Soy entrenador de fútbol, tengo un máster en Big Data deportivo, soy licenciado en comunicación y bueno, hace varios años que ocupo diferentes roles en clubes y en agencias, eh, tanto como videoanalista, analista de datos, y bueno, hoy en día en este nuevo rol en Albion. Como jefe de Big Data ahí en Albion Fútbol Club, ¿qué es lo que la gente piensa que haces y qué es lo que realmente haces en tu día a día? Bueno, creo que primero que la gente no debe tener ni idea del uso del Big Data en el fútbol uruguayo. Creo que se deben imaginar algún uso, sobre todo con los datos de GPS, que es de lo que se ha vuelto más popular en el último tiempo, pero el rol, la idea es ayudar al club en cumplir los objetivos a largo plazo, a mediano y largo plazo, y ayudar en todo lo que son los procesos dentro del club, en toda la parte relacionada al análisis, análisis de equipo propio, análisis de rivales, fichas individuales de jugadores, y también toda lo que es la parte de scouting y armado de plantel. Entonces, dentro del área tratamos de mejorar los procesos del club, ayudar a tomar mejores decisiones usando el dato como una herramienta más para ese tipo de procesos y de mejora en la toma de decisiones, reducir el margen de error en un deporte donde el margen de error está muy presente y tratar de ayudar en todos esos procesos del día a día de un club profesional. O sea, lo que haces es ese dato crudo, frío, lo intentás transformar en información para automatizar y facilitarle la vida a los demás. Exacto, tratamos de a veces generar herramientas que la pueda usar el preparador físico, que la pueda usar el entrenador, el gerente del club y que el scout y que fácilmente saquen ellos mismos valor de esas herramientas o, como vos bien decías, tomar el dato crudo, transformarlo y generar valor a partir de un informe que evalúe rendimiento, que evalúe modelos de juego, que evalúe posibles contrataciones y bueno, es un camino que hemos empezado hace un tiempo ya y que hay mucho por hacer, pero que muchas cosas ya se fueron haciendo. ¿Y cómo es trabajar en un contexto como el de Albion Fútbol Club, que es un club que es el decano del fútbol uruguayo, que dejó de existir por un tiempo y ahora resurgió y tuvo un gran movimiento en estos últimos años? Creo que el club es un club muy lindo para trabajar, sobre todo con muy buena gente, gente muy capacitada para trabajar en las diferentes áreas del club. Yo comencé ahí en diciembre de 2024, primero en un formato más de consultoría externa, asistiendo principalmente lo que era el scouting de jugadores junto con Pablo Herrera, y a partir de ahí fuimos generando una relación con el club y un vínculo que se transformó en este departamento de Big Data que comenzó en enero del 2026. Y, y nada, es un desafío muy grande porque creo que acá en Uruguay y en la región en general, en Latinoamérica, no es un área que esté muy desarrollada. Entonces, el objetivo del club es ser un pionero también en esa área y que sea una referencia luego a nivel latinoamericano de lo que es todo el análisis de datos y cómo transformar esos datos en valor y ser un club, eh, como te decía, que sea referencia en la región en estos temas. Tenía una pregunta anotada para más adelante, pero ahora que mencionaste que tenés más conocimiento y en todo lo que respecta al Big Data, ¿crees que el fútbol uruguayo está atrasado en cuanto a este uso o está bastante más avanzado de lo que la gente piensa? Creo que depende mucho de los casos personales e individuales. Conozco gente acá en Uruguay que ha llevado adelante procesos similares, pero capaz que la política del club no acompañaba lo que la persona hacía dentro de la institución. Entonces, creo que todavía hay mucho lugar para crecer, pero no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. O sea, yo consumo mucho eh, información y páginas, tanto a nivel europeo como latinoamericano, y el uso de los datos
todavía está en una primera etapa, si bien obviamente capaz que uno piensa en la Premier League, ahí sí podemos hablar de equipos como el Brighton, el Brentford, donde ya se han hecho muy famosos en los últimos años con el uso de los datos, pero no es que tampoco haya un uso tan extendido en el mundo fútbol. Entonces creo que muchas cosas estamos lejos porque hay una realidad también que ciertos datos cuestan y es caro tener acceso a los datos, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer con las herramientas que se cuentan hoy en día en muchos clubes profesionales y lo que falta muchas veces es una mejor gestión a nivel de clubes y que no sea solo impulsos personales de individuos dentro de los clubes, sino que haya una visión más institucional. Es decir, gente con ganas y con impulsos, como decías recién, individuales y personales hay. Lo que capaz que no acompaña son las visiones y las políticas institucionales. Sí, creo que es un poco las dos cosas. El fútbol sabemos que es un ambiente muy complejo donde el resultado siempre está por delante de los procesos, pero, pero hay muchas cosas, como te decía, que se pueden hacer y mejorar. Todo lo que es la gestión de los datos físicos, prevención de lesiones, monitoreo de la evolución de los futbolistas, tanto de juveniles como de primera división, scouting de jugadores a través de los datos para tomar mejores decisiones, análisis de rivales, de cosas que ni siquiera son big data, sino de observación, a dónde se ejecuta la pelota quieta, a dónde ejecuta los penales, y esa información te puede ayudar a obtener 3 puntos el fin de semana, y a veces la dejamos de lado, pero creo que hoy en día cada vez más los cuerpos técnicos son conscientes de esto y utilizan esa información, pero a veces falta que los clubes piensen no tanto en el hoy, sino en el mañana y hacer esos procesos de gestión a nivel club y que se almacene la información en el club, que esté disponible y que si el día de mañana Gastón no está como preparador físico en el club, esos datos sigan estando en el club y todo el trabajo de medición de fuerza que puedes hacer vos sea información que el club maneje, así como también si yo el día de mañana no estoy en Albion o en otro club, lo que se trabajó dentro del club de estructura de planteles, de datos físicos, de datos de scouting, el club lo pueda seguir utilizando y pueda seguir construyendo a partir de eso y que no sea siempre un borrar y empezar de nuevo. La institución por encima de las personas. Sí, creo que eso es lo más importante, sobre todo en clubes que cada uno es distinto y cada uno tiene sus realidades. Eh, Están los clubes de la Sociedad Anónima Deportiva, están los clubes sociales con sus dirigentes y sus políticas, pero como sucede a nivel país o a nivel empresarial, no, no todo se trata de empezar de nuevo, sino que a veces hay que tomar las cosas buenas que hizo una gestión anterior y construir a partir de eso. Y eso en el fútbol a veces se hace bastante difícil. Es complejo. Nombraste 2 veces la palabra scouting. Contame acerca de este concepto y cómo lo utilizan el Big Data para trabajar con esto. Bien, yo creo que en el scouting es una de las principales áreas donde el uso de los datos puede tener un impacto bastante importante en el armado de los clubes. Creo que esto seguramente se lo robé a alguien, ya no me acuerdo a quién, pero el uso de los datos muchas veces ayuda para decir que no, y es algo que los clubes en los periodos de pase hacen más frecuente de lo que dicen que sí. Capaz que un club en Uruguay contrata, no sé, dependiendo del club, pero entre 5 y 15 jugadores por periodo de pase y entre esos 5 y 15 que contratás, seguramente hay 100 que dijiste que no, y tener bien estructurados los datos, saber qué buscas en cada posición y en cada perfil de jugador, y poder saber el rendimiento que tuvo ese jugador en las últimas temporadas y compararlo con lo que vos ya tenés, te ayuda muy rápido a hacer ese primer filtro, que muchas veces es eso, es un primer filtro de decir, no, mira, este jugador no me interesa porque el que tenemos en esa posición tiene un rendimiento por encima, o este jugador tiene muy buenos datos, pero está jugando en este contexto, con este modelo de juego, y nosotros lo queremos para hacer otra cosa distinta, entonces capaz que no es lo que buscamos, y con el dato eso lo puedes hacer muy rápido y te ahorra mucho tiempo. Guzmán, hoy en día se mide un montón de cosas, hay información por todos lados, muchos datos, pero ¿qué aspecto del fútbol sigue siendo imposible de medir? Yo creo que sigue habiendo muchos intangibles, sobre todo en bueno, todo lo que tiene que ver con la parte emocional del deporte,
que eso sigue siendo un factor muy importante, la conexión entre los jugadores, o sea, lo que se dice, la, la condición socioafectiva, eso es muy difícil de medir. Se puede ver a veces cosas de, no sé, este jugador conecta mucho en pases con este, entonces puede haber, más allá de esa conexión de juego, una conexión socioafectiva, pero creo que ahí hay mucho de lo que no se puede medir. Después todo lo que es el comportamiento sin pelota cada vez se acerca más porque hoy en día hay empresas que ofrecen el tracking en vivo de los 22 jugadores en la cancha, entonces no es solo yo hago un pase y el evento, porque hay dos tipos de datos que son el eventing y el tracking. Entonces el eventing muchas veces sí es lo que sucede con pelota. Yo tomo la pelota, hago un pase, se la doy a un compañero, ese compañero la recibe, hace un regate, un drible, elude, el otro jugador perdió ese duelo. Entonces estaba todo muy focalizado en eso. Pero hoy en día ya hay empresas que te ofrecen el tracking de los 22 jugadores y sabes dónde está cada uno, las distancias de relación, pero bueno, eso es un costo mayor y un volumen de datos mucho mayor que se hace más difícil de gestionar. Creo que esas cosas cada vez vamos a llegar más cerca a eso. Hoy en día en Uruguay, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún club que labure con tracking de los 22 jugadores en vivo, pero sí en otras ligas existe. Pero después sí, todo lo que es lo afectivo, lo condicional, el cómo se siente el jugador, se pueden hacer diferentes cuestionarios, como muchas veces hacen los preparadores físicos, de cómo durmió, cómo se siente, cómo está la semana, pero creo que al perfil humano del jugador eso todavía no se va a poder controlar y no creo que en el corto plazo se pueda tener un control real de eso, porque en definitiva somos personas y son 22, 30, 40 que juegan los partidos y que hay cosas que por más que haya muchos datos van a quedar en lo intuitivo del ser humano y de cómo se comporta dentro de la cancha. Tocaste un tema muy interesante porque hoy en día lo que se mide es la relación del jugador con la pelota, es decir, hago un pase, pateo al arco, un bloqueo, un tackle, lo que sea. Y también el jugador por sí solo, los recorridos físicos, los esfuerzos, un sprint, una aceleración, cambio de dirección. Pero ¿qué pasa con ese impacto que tiene el jugador en lo táctico? Que muchas veces no, la pelota está allá en la esquina y yo estoy ordenando acá atrás. Ese impacto que tiene el jugador desde lo táctico, que es muy valorable, pero que muchas veces no se ve y el hincha si ve los datos, el simpatizante no lo puede lograr ver. Sí, a mí, bueno, como te contaba al principio, mi primer rol dentro de un equipo de fútbol fue como videoanalista y yo por mi formación también trataba de meter el dato en el análisis, pero siempre como un complemento al video. Y creo que por cómo estamos acostumbrados a ver el fútbol hoy en día y los entrenadores que capaz que a veces no tienen tanta formación específica en datos, yo creo, incluso también para llegarle al jugador, creo que una herramienta fundamental hoy en día es el video y poder mostrarle al jugador o al hincha, en caso de que se le pudiera explicar, de decir por qué este comportamiento es bueno, por qué es malo. Capaz que una jugada a veces un jugador pierde la pelota, pero el que estaba mal ubicado era el otro y eso genera la pérdida. Y en realidad el dato va a decir que la perdió el zaguero, pero capaz que si el volante está ubicado 5 pasos más a la izquierda, le abría la línea de pase y se podía jugar con él. Entonces yo creo que hoy en día el uso del dato junto con el video es un potencial muy grande, tanto para el entrenador, para el hincha, para el periodista, para el jugador, para explicarle. Entonces vos lo que podés hacer capaz es detectar un patrón con los datos, no sé, un extremo que llega 10 veces a centrar todos los partidos, pero solo acierta un centro. Entonces yo ahí ya detecto que ese jugador está llegando muchas veces capaz que a centrar, pero no lo está haciendo de buena manera. Entonces después voy al video y veo esos centros. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esté ejecutando mal, o puede pasar que el equipo esté atacando mal el área, que no estemos ocupando bien los espacios. Entonces, a partir del dato, ya puedes trabajar algo, verlo y después llevarlo a una estrategia de planificación de entrenamiento, ya sea individual o colectiva, decir, no, a este jugador necesito mejorarle esta faceta del juego, o
estamos haciendo muy bien esto como equipo, pero después no estamos cargando bien el área, no estamos ocupando bien los espacios, no estamos haciendo la ruptura que tenemos que hacer. Entonces ya con ese dato que trajiste, puede haber múltiples factores que te ayudan a mejorar algo, tanto individual como colectivo. Y como especialista en datos, vos estás mirando un partido en la tele, ves la gráfica de las estadísticas, posesión, remates al arco, remates fuera del arco. ¿Qué variable o qué dato te gustaría que se vea, que vos sentís que podría explicar un poco más lo que está pasando en el juego? Yo sé que ningún dato va a explicar todo por sí solo, pero ¿cuál podría ayudar más al hincha a tener esa información y ver cómo está jugando el equipo? Creo que lo que muchas veces pasa que, por ejemplo, por lo menos acá en las transmisiones del fútbol uruguayo se siguen utilizando datos muy básicos, que es faltas, córner fuera de juego, remates al arco y situaciones de gol, que es una mirada subjetiva del que lo apunta. Creo que con esos datos no se puede hacer mucho y no se le da nada de valor al que está mirando el partido. Creo que hay otros datos como quizás eh, el XG, que es una métrica avanzada de probabilidad de cada remate, dependiendo de la ubicación del remate, la forma de la jugada, tiene un valor de probabilidad de terminar en gol. Entonces se puede evaluar el XG del equipo, el XG del jugador, si está tomando buenos remates, si no. Eh, Otra cosa que a mí me gusta ver mucho es las matrices de pase, de cómo conectan los equipos. Eh, Ahí se puede ver la posesión, la posición promedio de cada jugador cuando hace un pase y lo recibe. Entonces se podría ver si hay una tendencia de un equipo de atacar más por izquierda, por derecha, qué jugadores conectan más entre ellos. Eh, Hay métricas avanzadas también de valores de posesión, se llaman, pero quizás eso ya es un paso más allá. Pero sí, eh, ponerle contexto a los datos y no solo decir, hoy el equipo tuvo, por poner igual un dato básico, hoy el equipo cometió 5 faltas. Pero ¿y cuántas comete partido a partido? ¿Siempre comete 5 faltas? No me estás diciendo nada. O capaz que era un equipo que cometía 20 faltas por partido y este partido cometió 5, decís, capaz que no fue tan agresivo o logró recuperar la pelota sin hacer falta. Entonces muchas veces falta el contexto anterior del dato. Lo mismo con los remates. Capaz que te dicen, no, pateó 10 veces, de las cuales una fue al arco. Pero capaz que el equipo usualmente patea 5 veces, pero van 3 al arco. Entonces, generó menos chances, pero no fue preciso a la hora de rematar. Como que falta ese contexto de ir viendo la data más histórica y ponerla en el contexto del partido actual. Y eso con los jugadores. Yo tengo experiencia trabajando en medio de comunicación también, porque trabajé en radio y escribía para la diaria también. Y en radio, por decir algo, que la radio incluso es un lenguaje más complejo para explicar un dato, pero tratábamos de hacer análisis de datos de la selección uruguaya y decir, bueno, que ni siquiera es un dato que te va a ilustrar tanto el partido, sino que nutre a lo que está diciendo el comentarista. Entonces, no sé, por ejemplo, Maxi Araujo en Uruguay, eh, capaz que el comentarista está diciendo, no, Maxi está muy bien, está ganando las situaciones de 1 contra 1, y yo me metía y decía, no, Maxi Araujo es el jugador de la selección uruguaya que más gana regates ofensivos en las eliminatorias. Entonces ya le diste un contexto a lo que está contando el comentarista o el relator del partido y lo nutriste con este jugador es muy bueno en eso. O que fuera lo contrario, no sé. Ronald Araujo hoy perdió todos los duelos. Bueno, pero Ronald Araujo es el mejor defensor de Uruguay en duelo. Entonces ya le das una narrativa distinta al partido. Y yo creo que eso se puede hacer en la televisión. Te lleva obviamente un trabajo de preproducción, de conocer los datos, de conocer los jugadores y de que el que después lo va a comunicar lo sepa comunicar. Guzmán, yo mañana soy el director deportivo y estoy Sí, buscando un 9 porque estoy peleando diferentes objetivos, el descenso, una copa, y estoy buscando un 9 con gol. Encuentro un 9 que tiene un gol por partido y tiene un XG muy alto. En cambio, encuentro un 9 que tiene menos goles por partido, pero un XG muy bajo. Explícame eso. como te decía, el XG mide la probabilidad de cada remate. Entonces, por ejemplo, un penal, para hacerlo gráfico, por lo general, dependiendo del proveedor, pero tiene un valor de 0,76 goles esperados. Eso quiere decir
que la estadística dice que 3 de cada 4 penales terminan en gol. Entonces, eso es lo mismo con cada remate que hay en un partido. Un delantero que tenga un alto número de goles esperados quiere decir que está generando él o su equipo y él definiéndolas situaciones de gol claras y de buena calidad. Si él tendría que haber hecho 10 goles según la estadística y anotó 2, quiere decir que él está rindiendo por debajo de lo esperado. Eso, capaz que si lo ves en una temporada, puede ser algo contextual, de que está teniendo una mala racha, como puede pasar, o si lo ves sostenido en una carrera de 5 años y él sostenidamente rinde por debajo de sus goles esperados, quizás te habla de un delantero que se ubica muy bien en el espacio, que hace buenas rupturas, que genera buenas situaciones, pero que tiene un déficit muy grande en la definición. Capaz que vos como entrenador o como director deportivo me decís, si él se genera las chances, lo quiero traer y vamos a trabajar en mejorar la definición. Después, el caso opuesto, jugadores como Luis Suárez, como Messi, son jugadores que estadísticamente toda su carrera rendían por encima de los goles esperados, porque son jugadores de una calidad altísima que hacen goles de muy baja probabilidad. Entonces esa jugada característica de Messi recortando de derecha hacia el medio y pateando afuera del área, seguramente el resto de los mortales de los jugadores de fútbol, cuando patean desde ahí, no hacen ese gol y ese remate tiene una probabilidad muy baja, pero Messi lo hace ese gol, entonces él rinde por encima de lo esperado. Eh, Hay muchas críticas al modelo de los goles esperados y hay algunos que dicen que tendría que ser específico por jugador, pero bueno, es un modelo que sirve para evaluar ciertas cosas y sobre todo cuando lo mirás a largo plazo. No rinde tanto. Me pasaba a veces hablando con algún delantero acá en Uruguay que se lo explicaba cuando trabajaba en algún cuerpo técnico y él me decía, no, pero estuve por debajo. No es partido a partido. Esto miremoslo dentro de 5 fechas, 10 fechas, 15 fechas y veamos cómo estás. Veamos si estás aprovechando las chances o no. Y después, como te decía antes, y después capaz que vas al video y le decís, bueno, acá tuviste mala suerte, acá el golero te sacó una pelota del ángulo, acá definiste mal, acá definiste notable, pero te la atajó el golero, o se metió el defensa en el medio. Y entonces está, como te decía antes, es un disparador para analizar y después ver las situaciones en concreto, pero para la hora de fichar un jugador, sí te sirve ver eso, de decir, capaz que hay un jugador que hizo 20 goles la temporada anterior, pero miro sus goles esperados y tendría que haber hecho 5. Y a mí eso me genera una alerta de por lo menos decir, bueno, vamos a ver en detalle sus temporadas anteriores, si es un jugador que siempre está por encima de sus goles esperados, capaz que es buenísimo, o si esta temporada capaz que tuvo mucha suerte y hizo goles que no va a volver a repetir. Y eso pasa, lo que dice la estadística es que por lo general en el largo plazo eh, el XG, los goles esperados, se estabilizan. Entonces, si vos ves más en el largo plazo, si este jugador hizo 10 goles más de los esperados, seguramente el año siguiente o los 2 años posteriores va a ir bajando y se va a estabilizar a lo que usualmente genera. Entonces yo como director deportivo, si quiero hacer bien mi trabajo y no ahorrarle a la contratación, lo que tendría que mirar es no solamente el dato crudo de cuántos goles hizo en la temporada, sino compararlo con su XG y también, si quiero hilar más fino, ir al video. Exacto. Y no centrarte tampoco en una sola métrica para contratar un jugador. Obviamente, hacer goles es de lo más difícil en el fútbol, en un deporte donde los goles son muy escasos y son los que definen los partidos. Eh, pero sí, obviamente, para analizar los delanteros, si un jugador está teniendo buenos XG sostenido a lo largo de sus temporadas, seguramente te va a decir que él se ubica bien en el área, que genera chance de gol, que tiene buenos movimientos de delantero, entonces eso lo puedes comparar. Capaz que, por ejemplo, por poner otro ejemplo de los delanteros, hay un delantero que en el último año tuvo un XG de 10 y metió 12 goles, pero tuvo, no sé, 60 remates en el año. Y hay otro delantero que tuvo un XG de 10 y tuvo 25 remates en el año. Lo que está diciendo es que ese delantero tuvo en promedio situaciones de calidad mucho mayor que el otro, porque el otro necesitó 60 remates, porque el XG es un acumulado, 60 remates para llegar a 10 XG, y este delantero
necesitó de 25 para llegar a 10. Entonces seguramente las chances que generó o que generó en conjunto con el equipo fueron mucho mejores. Y si lo ves en el número frío, los dos tuvieron lo mismo, pero si lo ves ya con los remates, te dicen cosas distintas. Muy bien, explicado, yo no lo sabía y la verdad que me parece muy interesante. Mañana juega Albion, es un ejemplo. Un jugador parece que jugó bien, pero los datos indican que no lo hizo tan bien. Puede ser al revés también. ¿Te pasó esto? Sí, eso pasa porque obviamente que el jugar bien o mal es muy subjetivo. También la visión del entrenador parado en una cancha a visión de campo no es la misma que puede tener el analista mirando desde la tribuna con un plano táctico o bueno, mismo el hincha de la tribuna. Entonces las cosas que se ven son distintas. Eh, Sirve siempre para hacer un análisis en frío y para saber... eh, para bajar a tierra a veces sensaciones que tiene un entrenador que puede decir, este jugador no me gustó nada porque no hizo lo que tenía que hacer, y vos capaz que vas con los datos y le decís, mirá, hizo esto, recibió en los lugares que habíamos trabajado que tenía que recibir, eh, ganó los duelos, generó estas tres situaciones de gol con pases filtrados. Entonces el entrenador capaz que después vuelve a mirar el partido, es consciente de esos datos y ya lo ve de otra manera, como puede pasar al revés, que diga, no, a mí este jugador me gustó, me encanta, hace lo que yo le pido, y después, capaz que haciendo un análisis de varios partidos, le decís, mirá, pero está perdiendo muchos duelos, es un zaguero y pierde muchas pelotas en salida, entonces vas construyendo un relato que siempre también termina siendo subjetivo, y por eso es importante no solo saber del juego y saber de fútbol, sino saber qué quiere analizar el entrenador, porque no es lo mismo si el entrenador es Guardiola, así es Julio Rivas, porque van a tener una visión distinta del juego y de su modelo de juego de equipo. Entonces, creo que es importante construir la confianza con el entrenador, entender su modelo de juego, entender qué necesita, qué quiere él de cada posición en el campo de juego, y a partir de ahí dialogar, porque capaz que yo tengo una visión de fútbol que es distinta a la del entrenador, pero en definitiva yo tengo que ayudar a que él pueda evaluar eh, al jugador en el contexto para su modelo de juego. Entonces, va un poco por ahí, tratar de saber qué se trabaja en la semana, cuál es el plan de partido, y a partir de ahí después ir a los datos y ver qué se consiguió y qué no se consiguió. Por eso último que decís, de conocer el estilo del entrenador, es tan importante que tengas, eh, no sé si la certificación de entrenador, sino los conocimientos como para poder ser entrenador y entender esa parte más del modelo de juego. Sí, obvio, para mí el tener un conocimiento del juego tiene que ser un factor clave para trabajar en el fútbol. Me pasa en el último tiempo que a veces me contacta gente por LinkedIn o a través de conocidos de, no sé, yo estudié programación o yo sé de base de datos, sé ingeniería, eh, me quiero meter en el fútbol, está bueno, pero ¿qué tanto sabes de fútbol o qué tanto te formaste? Porque obviamente ser un rol súper técnico está buenísimo y seguramente hay roles mucho más técnicos que yo que pueden hacer eh, cosas de programación de base de datos a un nivel mucho más elevado, pero después la otra pata no la tienen. Entonces, creo que es un nexo o por lo menos tener un equipo multidisciplinario donde yo tengo a esta persona que está recontra mil preparada para hacer, eh, conectar una API de datos, darme los datos crudos y transformarlos en valor, y tengo la persona que está capacitada en fútbol, pero que también sabe datos y que puede interpretar esto rápido y comunicárselo a un cuerpo técnico, que no es lo mismo que hablar con una persona específica de datos, que capaz que viene y te dice no, porque el Z-score o la desviación estándar de esta métrica, y el entrenador lo va a mirar y le va a decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Entonces, o el jugador mismo, entonces por eso conocer los distintos lenguajes, conocer los interlocutores, con quién vas a hablar, cuándo vas a hablar, y que sea una traducción de los datos al mensaje de fútbol. Obviamente
para mí siempre es importante eh, educar y escuchar, obviamente, pero educar en lo que es la interpretación de los datos y que la otra persona pueda ir mejorando cómo se interpretan y escuchar que si viene un entrenador y me dice, mira, me estás dando mucha información y la verdad me estás entregando, no me estás ayudando, y bueno, capaz que el que me estoy equivocando soy yo y la forma de comunicar es otra y hay que ser mucho más concreto y específico con algunas cosas clave. Guzmán, tu rol de la parte de Big Data respecto a la parte técnico-táctica, si se puede llamar, quedó muy clara. Ahora, ¿qué relación tiene o qué rol cumple el Big Data en la parte más de rendimiento físico? Creo que en la parte de rendimiento físico es donde el dato ha estado presente ya desde hace bastante tiempo con el uso de los GPS. Como te decía hoy, creo que a veces falta una gestión más profesional de los clubes y que no dependa solo del preparador físico. Sé que hoy en día hay clubes que ya tienen profes específicos para los GPS o para procesar esos datos, para generar reportes, pero bueno, es importante que haya buenos sistemas de almacenamiento, de poder acceder a información histórica, de tener todo guardado en un mismo lugar y que se pueda consumir de forma rápida. Nosotros acá en Albion, el proceso que comenzamos hace poco fue ayudar a los preparadores físicos a que ellos ganaran tiempo en el procesamiento y la visualización de los datos. Entonces les generamos diferentes dashboards donde ellos puedan rápidamente ver el volumen de una sesión, comparar todo un microciclo, comparar un partido con otro partido, tener bien estandarizado los mínimos, los promedios y los máximos de cada jugador en ciertas métricas que ellos consideraban clave. Y lo que hicimos fue ayudarlos en ese proceso, generar una herramienta que sea de uso fácil y accesible para ellos y que tampoco dependiera de que nosotros le tuviéramos que estar mandando informes todos los días de lo que fue el entrenamiento, sino eso, construir algo en conjunto y dárselo para que ellos lo consuman y saquen el valor que ellos necesiten para todo lo que es el monitoreo de la carga diaria y semanal. Y respecto al riesgo a lesionarse, que es algo que hace que el club económicamente pierda mucho dinero, porque tenés que pagar capaz contratos de jugadores que están lesionados o también rehabilitarlos. ¿Qué datos utiliza el club para evitar ese riesgo a lesionarse? Como te comentaba al principio, el club está en un proceso que es de largo plazo y que estamos tratando de construir mejor esos sistemas. Hoy en día el club igual también tiene muy buenos profesionales, tanto en el área médica como en el área física, que hacen un muy buen control y hacen un buen manejo de las cargas y hay muy buena comunicación en decir, este jugador está con cierta molestia o ayer nos pasamos un poco con el volumen de las cargas, ajustemos un poco las tareas de la sesión del día de hoy. Entonces, ese trabajo se está haciendo mirando los datos, pero también mucho conociendo los jugadores y dialogando. Y la idea es que a futuro podamos tener una base de datos más completa con el historial de lesiones de los jugadores, con toda la parte nutricional, si logramos tener cuestionarios de descanso, de percepción del esfuerzo, entonces nuclear todo eso en la información y si el día de mañana, porque en el fútbol pasa y el jugador se lesiona, por lo menos ver qué pasó antes, saber quizás cuál fue esa lesión y a la hora de readaptar ese jugador al entrenamiento y saber qué niveles de fuerza tiene que tener para volver a estar en un nivel de competencia y no asumir el riesgo de una posible lesión, tener ese camino muy claro. Hoy en día eso lo estamos empezando a construir, todavía no está 100% terminado, pero es a lo que apunta el club y a lo que queremos hacer en el largo plazo. Soy hincha de un cuadro y sé de fútbol lo relativamente normal. ¿Qué dato le explicaría a ese hincha que no conoce de presiones, no conoce de modelo de juego, no conoce de mucha cosa, pero qué dato le podría simplificar las cosas al hincha de fútbol en general que vos valorarías y considerarías que estaría bueno incluirlo? Creo que, como te decía, el XG por lo menos es un medidor bastante eh, claro de lo que generó tu equipo tanto en ataque como en contra. Entonces, capaz que si vos mirás, es difícil acceder al XG acá en Uruguay, creo que SofaScore ahora como aplicación a veces lo muestra de forma gratuita, pero si no en Uruguay es difícil, pero en otras ligas
lo podés conseguir. Eh, es por lo menos un medidor de decir, bueno, mi equipo generó una buena cantidad de chances de gol o no la generó, por lo menos como a grandes rasgos como hincha. Yo creo que después el hincha promedio en general no se va a poner a ver estadísticas y lo que quiere es que el equipo gane y sentirse representado dentro de la cancha por lo que hacen los jugadores o el cuerpo técnico. Pero bueno, ese es el rol del hincha y creo que lo importante en realidad es que sobre todo los dirigentes de los equipos logren salir del rol del hincha y tengan capacidad de analizar más allá del resultado y, y no pase a veces esa toma de decisión apresurada, a veces por cambiar el entrenador o cambiar el jugador o cambiar esto, lo otro, porque bueno, a veces hay procesos que vos capaz que mirás los datos por debajo y decís, no, el equipo está jugando bien, está haciendo las cosas que tiene que hacer, está generando chances, no estamos ganando, pero si seguimos en este proceso vamos a estar más cerca de ganar que de perder. Y así como también al revés, hay equipos que capaz que ganan las primeras 3 4 fechas del campeonato y vos mirás sus números y si mirás bien decís, este equipo tuvo mucha suerte y no debería haber ganado y capaz que va primero o a segundo, pero si lo ves en el largo plazo, no tiene un rendimiento sostenido que vos digas, no, este equipo sí va a pelear el campeonato. Entonces, creo que el hincha va a ser hincha y va a haber hinchas que van a querer saber más y otros menos, pero lo va a vivir siempre como hincha y va a querer ganar y muchas veces te van a decir, no me importa cómo, quiero ganar. Si es con un gol en contra y en la hora, lo voy a gritar mucho más que si jugamos bien y ganamos 3-0. Pero es importante que la gente que toma decisiones en los clubes se separe un poco de ese rol de hincha y piense más en el largo plazo y no solo si se ganó o se perdió el fin de semana. Sería una lástima tomar decisiones en caliente teniendo a disposición tantos datos. Sí, claro, es que obviamente que todos somos emocionales y todos fuimos criados viendo fútbol o hinchas de algún club y lo emocional pesa, pero es eso, si vos estás en un lugar de toma de decisión, ya sea un entrenador, un director deportivo, un dirigente, eh, te tenés que ir caliente a tu casa, pero el lunes te tenés que sentar, tenés que ver de vuelta el partido, tenés que analizar los datos, tenés que ver qué pasó y saber bueno, que, que es fútbol y que a veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero que tiene que haber un proceso claro de, de lo que está buscando, que puede ser distinto para cada club. Capaz que un club tiene como objetivo salvarse del descenso y otro club tiene como objetivo salir campeón. Entonces, los objetivos van a ser distintos y tenés que ver cosas distintas. Y capaz que hay clubes que apuestan a un entrenador por un cierto modelo de juego. Entonces, si vos apostaste a ese entrenador por ese modelo de juego, después no quieras otra cosa porque la búsqueda fue de un modelo de juego y de una idea de juego. Y creo que eso pasa mucho, de que hay contradicciones, de que no se sabe bien lo que se busca y a veces contrata a este entrenador, pero yo quería otra cosa y bueno, entonces es saber objetivos claros, procesos claros, toma de decisiones claras y después evaluar, porque el fútbol es un proceso constante de competir, evaluar, competir, evaluar, competir, evaluar y es un proceso que obviamente que a fin de año vas a poder decir, lo hicimos bien, lo hicimos mal, o contratamos ciertos jugadores y lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero es importante que haya esa evaluación y que haya un fundamento de la toma de decisión. Que vos, cuando cierres el periodo de pase, vayas a revisar los 10 jugadores que contrataste y digas, yo a este lo contraté por esto, porque estaba buscando esto, a este lo contraté porque estaba buscando esto, y no que sea, no, sí, precisamos un delantero y contrató un delantero, porque eso lo puede hacer cualquiera, pero es, ¿qué delantero precisabas? Precisabas un 9 que gane duelos, un 9 que ataque bien los espacios, un 9 que sea bueno técnicamente, o un 9 que sea muy bueno en el juego aéreo. Entonces, eh, y, y también, si armaste un plantel con un 9 que era muy bueno en el juego aéreo porque tu entrenador quería jugar directo y vos como modelo del club querías jugar directo y ganar la segunda pelota, después si traes un técnico que busca un 9 que sea más de transiciones y de velocidad,
y no lo vas a tener en el plantel porque armaste otra cosa. Entonces, creo que es muy importante tener planes, objetivos claros, procesos claros y poder evaluar y saber por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Creo que me desvié de lo del hincha, pero No, no, iba no. por ahí. Perfecto, está perfecto. Guzmán, para ir cerrando el episodio, te traigo una sección nueva que es mito o realidad. Te voy a hacer 3 preguntas muy cortas. Vos lo que me tenés que decir si esto es mito o si en realidad es realidad, y explicar brevemente por qué. ¿Te Bien, parece? dale, perfecto. Bien, la primera pregunta sería si el dato reemplaza al entrenador. No, eso es un mito y eso no va a suceder nunca porque obviamente que el entrenador tiene muchas más funciones que no es solo analizar los datos, sino toda la parte de planificación de entrenamiento, gestión de grupo, liderazgo. Hay muchas cosas que nunca las va a poder reemplazar o el dato o la inteligencia artificial. Clarito. Esa era fácil. Sí. Segunda, ¿los datos hacen al fútbol más predecible? Sí y no, me parece, porque vos podés analizar comportamientos de los rivales, pero también ese análisis te lleva a que vos sepas que te están analizando, entonces vos tenés que poder ejecutar otras cosas o tener otros tipos de planificaciones. Entonces, creo que hay cosas que sí, que son más predecibles, pero también, como te decía hoy al principio, no hay que olvidar que esto es un juego de 11 contra 11, de oposición, entonces los espacios van a estar donde me los brinda el rival, eh, y que somos personas que capaz que uno durmió mal la noche anterior, o tiene un problema en la casa, o se siente mal ese día, o tuvo un mal día de trabajo y no jugó como tenía que jugar y no ejecutó lo que tenía que ejecutar y bueno, y es un juego que se juega con el pie y donde el margen de error es mayor que en otros deportes que se juega con la mano y es más fácil. Entonces, sí hay cosas que son predecibles, sí hay cosas que podemos anticipar de características de los rivales, de los jugadores, pero después el fútbol es impredecible. eh, como decía Dante Pansieri, es el arte de lo impensado, así que eso va a seguir siendo así, por eso eh, nos sigue gustando y por eso también muchas veces los momentos que más recordás quizás son los que están dentro de lo impredecible. Después capaz que si antes de empezar la temporada nos juntamos y agarramos 10 ligas de Europa y Sudamérica y decimos qué equipo va a salir campeón o estar ahí. Y bueno, eso es bastante predecible, lo podemos hacer y por algo en el fútbol uruguayo, históricamente hay dos equipos que salen campeones y en el último tiempo el Liverpool se ha metido ahí, porque hay cosas que son más predecibles en el largo plazo. Si mirás la Premier League, los Leicester, sí, los Leicester pasa una vez cada 100 años. Si no, sale campeón el Manchester City, sale campeón el Manchester United en otra época y sale campeón el Liverpool con Klopp, porque eso es bastante predecible. Y si vos ves la estructura de los equipos, los jugadores que tiene, el nivel que tiene, la inversión que tiene, y lo más probable es que ganen esos equipos. Muy bien. Y vamos con la última. Con el auge del dato, ¿los clubes más chicos pueden competir mejor contra los más poderosos? Sí, yo creo que el tener un buen análisis de datos es una ventaja competitiva. Eh, un buen uso de los datos, obviamente, no por tener datos, sino un buen uso de los datos te puede ayudar. Hay casos a nivel mundial, como esto del Brighton, el Brentford, otros clubes como el Midtjylland también, que han utilizado datos y han mejorado mucho, tomando mejores decisiones, capaz que scouteando en ligas que antes no se scouteaba, eh, teniendo modelos de juego o modelos institucionales claros de qué se busca, qué se quiere hacer, modelos de compra y de venta de jugadores en el momento justo. Entonces yo creo que teniendo datos y utilizándolos de buena manera, reducís la brecha. Obviamente eh, la brecha va a seguir existiendo y los clubes que van a poder pagar mejores salarios, por lo general van a acceder a mejores jugadores, pero capaz que vos podés encontrar en los datos jugadores que están teniendo un muy buen rendimiento
y que no son los más conocidos y podés llegar antes que otros clubes que si no, no llegarían. Entonces creo que hay una ventaja competitiva que sí se puede obtener con un buen uso de los datos porque te va a ayudar a reducir el margen de error. O llevándolo al terreno de la preparación física, si vos lo tenés a todos los jugadores óptimos y evitas lesiones, y vas a tener un plantel competitivo más tiempo y vas a recuperar mejor y bueno, eso va a ir de la mano de una buena preparación física, una buena planificación, pero también un buen uso de los datos para saber cómo gestionar esas cargas. Impecable. Guzmán, te agradezco por tu tiempo. Yo creo que salió un episodio muy bueno. Yo aprendí muchas cosas. Espero que la gente que lo escuche también. Y no mucho más. Bueno, muchas gracias Gastón, está muy bueno el podcast, creo que es un buen lugar para hablar de temas que a veces no están en la agenda principal de algunos medios, así que te felicito por lo que estás haciendo y ojalá que puedas seguir metiéndole, que es un muy lindo espacio para charlar y debatir sobre temas relacionados al fútbol. Bueno, muchas gracias.